Bien, seguimos en Noticias Piratas. Nos metemos en este segmento que ya hemos iniciado hace 3 programas atrás. Primero estuvo Roberto Zuckerman, después Karen Tepp. Y en esta oportunidad nos acompaña Carola Anín. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás? Un gusto, Juanet. Bien, son entrevistas en campaña. Te presento a mi compañero Ernesto, ¿Qué tal, el Negro Carola? Ávila. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias por venir. Un gusto. Bien. La idea es habilitar este espacio de Noticias Piratas y la Radio Universidad, que es un ámbito donde viene abriéndose al debate, en este caso la ciudad, pero también para la provincia, e incluso para el país. Es una casa de estudios de puertas abiertas, esta radio. Y bueno, la idea es, en este caso, meternos a cierta... Vos has sido concejala, además de haber sido ministra de Educación durante el gobierno de Obeid. En esta oportunidad encabezás una lista de encuentro por Santa Fe. ¿Cómo se llegó a este proyecto, a este armado? La verdad es que con alegría y con mucha responsabilidad, ¿no? Encabezar la lista de la ex vicegobernadora de Jorge Obeid y de la persona que para nosotros mejor representa lo que necesita nuestra provincia de acá en adelante, ¿no? Por eso es una enorme responsabilidad, pero también uno hace política porque está convencido de que las cosas se pueden cambiar. Entonces esa responsabilidad se convierte en fuerza, se convierte en ganas, se convierte en este empuje que te da formar parte de un equipo. Nosotros como lema para armar esta campaña nos guiamos por dos cuestiones que nos parecen centrales. Una es una frase de Leonardo Fabio que dice que él se hizo peronista porque está seguro que no se puede ser feliz en soledad. ¿Y qué es la política sino eso, no? La Bien constatación, del estilo de Fabio, ¿no? Claro, la constatación permanente de que es imposible ser feliz en soledad y esta imposibilidad que tenemos de formar sociedades del Estado me parece que es la cruel representación de lo que no estamos haciendo desde la política. Y después una frase del general que es la organización vence al tiempo, ¿no? Que es esto de necesitamos estar organizados y además de estar organizados necesitamos saber a dónde queremos ir, ¿no? Cuando la gente pide propuestas, cuando la gente pide, me parece se refiere a eso, ¿no? Hacia dónde queremos ir y cuál es el plan para llegar. ¿Y hacia dónde quieren ir? En la ciudad de Rosario queremos ir hacia la construcción de una sociedad menos violenta. Uh-huh. Y eso significa un montón de cosas. No es, es una sociedad donde, por ejemplo, los vecinos sean los dueños del espacio público, uh-huh, que es nosotros queremos que el espacio público vuelva a sus verdaderos dueños. Queremos que haya controles, queremos construir un Estado educador. Hace poquito leía un texto de Dubet, un, uh-huh, sociólogo francés, muchos dicen que es el continuador de Bourdieu, en donde habla del error de algunas fuerzas progresistas de dar por sentado que la solidaridad existe per se, digamos, ajá, y que no es el fruto de un trabajo. Yo estoy totalmente convencida de que reconstruyamos los lazos solidarios y que podamos ver en el otro, no la diferencia que tiene con nosotros, sino lo que tiene de común con nosotros, que me parece que es el trabajo que no se está dando, tiene que ver con un trabajo desde el Estado. Y qué mejor que el Estado cercano, que el Estado municipal para dar ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que hay que sostenerlo a largo plazo, pero que no puede dejar de hacerse, digamos. Y después eso se materializa en otras cosas, porque se materializa en cómo cuidamos los espacios, por ejemplo, que están destinados para que los chicos vayan a jugar, las plazas, los parques. Se materializa en qué creemos que es la cultura en una ciudad como Rosario. Yo me pregunto, ¿la cultura es la expresión de nuestros artistas o es lo que produce el Estado municipal? Me parece que es una pregunta que hay que hacerse. ¿El Estado municipal tiene que tener una política educativa, sí o no? Yo creo que sí, yo creo que no la hay. Yo, uh-huh, creo que lo que hay en política cultural puede haber algo bueno, ya reiterado si es bueno, digamos, después de 30 años... y me parece que falta muchísimo, digamos, con estos temas, ¿no? Con estos temas. Después, sí, cómo se gasta en el Estado municipal, ajá, digo, porque para que nos demos una idea, el presupuesto de la Municipalidad de Rosario para el 2019 es 24.000 millones de pesos. Ajá. Se gasta lo mismo en pagar deuda
que en obra pública. Es decir, cuando vos tenés un Estado endeudado, es muy difícil hacer. Y eso se ve cuando uno camina a la ciudad. Porque uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que con este presupuesto tengamos los problemas desde los más sencillos, en la limpieza de escombro de las plazas, hasta no pudimos avanzar en barrios que tienen pavimento provisorio hace 25 años? Entonces, hay recursos que están faltando, porque yo no puedo creer que un equipo de gobierno que hace 30 años que gobierna y que es el mismo, no se dé cuenta de la falencia que tiene la ciudad. Uh-huh. Ahora vos decías, una de las cosas es hacia dónde queremos ir, y la otra, cómo vamos a hacer o con qué plan vamos a trabajar hacia ese horizonte. ¿Cuál es ese cómo o cuáles son esos cómo? El cómo. Yo creo que desde el punto de vista político, y después porque si no, digamos, es algo que tratamos también de hablar acá con los candidatos, las candidatas que pasan, bueno, a ver cuál es el diagnóstico, cuáles son los problemas que se evalúan desde este espacio que son los centrales, pero también veamos que no quede solamente en un denuncismo, porque eso es muy fácil, sino bueno, a ver, evaluemos, discutamos cómo piensan trabajar o abordar esas problemáticas. Mirá, yo creo que lo encuadro y después voy a las propuestas, digamos. Yo creo que Rosario se debate en dos andariveles, que desde mi punto de vista son equivocados. Uno es el discurso del socialismo, que dice no se puede hacer nada, porque en definitiva, si uno hace un análisis del discurso del oficialismo, cuando dice no se puede hacer nada cuando hay ajuste de cuenta, no se puede hacer nada, cuando vos preguntás por la plaza no se puede hacer nada porque la gente no cuida, hay un discurso propio del agotamiento, probablemente de que el mismo equipo gobierna hace 30 años, que nos quiere hacer creer que el Estado no puede hacer nada, y a mí lo que me parece es que la gestión esta no puede hacer nada con el Estado. Hay un discurso ahí. Y después está el discurso de los neoconservadores, digamos, el discurso demagogo, el discurso que dice, cuando lleguemos nosotros cambia todo, digamos, nosotros vamos a resolver el problema de la seguridad, apenas ganemos, me parece que ese es el otro carril. Yo, sinceramente, y con algo conozco del Estado, creo que el Estado es una gran herramienta para transformar, pero que no tiene soluciones mágicas, que tiene que tomar un camino y sostenerlo, digamos, en todo lo que hablamos. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos el espacio público? Bueno, a mí me parece que hay que mejorar muchísimo lo que se hace en parques y plazas de toda la ciudad, ¿no? No de los que tenemos acá, sino de toda la ciudad. Te puedo nombrar Tablada. Vengo recorriendo parques y plazas y hablando con las madres, preguntándole por qué no llevan a sus hijos a las plazas. Entonces, hay que tener un plan de mejoramiento y sostenimiento. Necesitamos que haya una poda permanente y sistemática, necesitamos que se mejoren las condiciones de seguridad de los juegos que están en todas las plazas de la ciudad, es decir, tiene que haber un mantenimiento permanente y inversión, mantenimiento, y tiene que haber simultáneamente una política de formación en ese barrio ciudadana, con las herramientas que ya tiene la Municipalidad de Rosario, convocando a las radios como la radio de la universidad y a los diferentes medios de comunicación y utilizando las redes sociales para generar el compromiso de cuidar ese espacio que primero lo cuidó el Estado y después lo cuida la comunidad. Yo digo, eso es la ejemplaridad del Estado. El Estado tiene que dar el ejemplo, tiene que decir, a mí el espacio público me preocupa y me ocupo, y después exigir a la ciudadanía un compromiso posterior. Y ahí armar doy este ejemplo y podemos hablar de otras cosas. Y ahí armar un círculo virtuoso. Digamos, nosotros necesitamos armar un círculo virtuoso entre el Estado con su ejemplaridad y la ciudadanía acompañando. Y es mentira que no se puede hacer. Lo que hay que decir es que no lo estamos intentando. Y esto hay que sostenerlo. Y lo mismo hay que hacer con la aula pública. Nosotros, cuando yo estuve 2 años en el Consejo, me opuse al endeudamiento. Vos ingresaste al Consejo a reemplazar a Caballero. Claro, a Héctor Caballero. Creo que había, cuando es electo diputado provincial, vos seguías en la lista e ingresaste y tuviste la mitad del mandato. Claro. Nosotros nos opusimos al endeudamiento municipal en ese momento en dólares. Muchos nos decían que éramos irracionales y que le estábamos negando a la ciudad obra pública. Pero nosotros tenemos un concepto sobre el Estado. ¿Por qué creemos que el Estado tiene que estar desendeudado? Un Estado desendeudado hoy
sin ser demagogo, podría estar ayudando que no aumente el boleto, por ejemplo. Si vos tenés un Estado desendeudado, en los momentos en donde tenés crisis, tenés la oportunidad de ponerle el cuerpo a los que vos creés que hay que ponerle el cuerpo en los momentos de crisis. Vamos a hacer una pausa. Estamos charlando con Carola Anín, candidata a concejala para la ciudad de Rosario. Bien, seguimos charlando con Carola Anín. Estamos en este segmento de entrevistas de campaña. Algunas de las cosas que te escuchaba parecía un poco como que si el que se enganchaba en la radio justo no sabía bien cuando te presentamos, que decíamos que eras candidata a concejala, parecía que eras candidata a intendente. De alguna manera, porque claro, son las problemáticas que tiene la ciudad y la agenda pública que debería estar discutiéndose. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja esa agenda que vos considerás que es la importante, hacia la que hay que caminar desde el Consejo, ¿no? Desde una banca del Consejo, que tampoco es tener en manos todas las herramientas del Ejecutivo? Claro, pero bueno, a mí me parece que ser concejal tiene que ver con tener una mirada sobre la ciudad. Lógico. Y desde ahí trabajarla, ¿no? Y a mí me parece que estas son las cuestiones que hay que poner en la agenda, digamos. Yo no lo quiero decir despectivamente, pero cada estamento del gobierno tiene competencias, ámbitos que son de su incumbencia. Y esto no va en detrimento de que un concejal no sea un cuadro político y sepa de todos los temas, pero la incumbencia de un concejal es esta, digamos. Yo a veces veo concejales que discuten las relaciones internacionales del Estado argentino. No me parece mal tener una posición sobre eso, pero a mí me parece que los temas que tenemos que resolver son estos, porque además tienen una relevancia increíble, porque el ciudadano, el primer Estado con el que se choca, con el que abre la puerta y se encuentra, es el Estado municipal, es el Estado cercano. Cuando se decepciona de ese Estado, empieza la decepción general con la política. O sea, no es irrelevante resolverle a un vecino el tema de la plaza, resolverle al vecino el tema del transporte, resolverle al vecino el tema del pavimento provisorio, porque no estemos discutiendo la relación con Rusia del Estado argentino o con Estados Unidos. No es que no estamos haciendo política, estamos haciendo la política que el vecino necesita a la mañana cuando se levanta. Y yo digo, si no nos empezamos a ocupar de estas cosas, después no nos quejemos, porque el vecino necesita eso y la decepción hoy es muy grande. Entonces, a mí me parece desde el Consejo, uno dirá, sí, un concejal es muy poco en 28, pero si uno tiene en claro hacia dónde tiene que manejar la agenda y lo puede trabajar, me parece que puede hacer su aporte. Nosotros, por ejemplo, en 2 años, yo tenía en claro por qué un Estado no tiene que estar endeudado. Y a mí me podían decir que yo estaba obstaculizando el desarrollo de la ciudad. Yo estaba segura por qué no había que endeudarse en dólares en la Argentina de Macri. No, porque digo esto porque yo ahora los escucho a los socialistas que repentinamente son opositores al gobierno de Macri y me asombra, ¿no? Porque ellos nos decían que nosotros obstruíamos cuando estábamos haciéndole perder la oportunidad a Rosario y en realidad lo que querían era alinearse con el discurso macrista de viva la deuda, ¿sí? Y si eso no pasó, es porque hubo un grupo de concejales que dijimos no, a pesar de que nos decían que estábamos en contra del desarrollo de la ciudad. Pero eso tiene que ver con una idea política de para qué sirven los estados desendeudados. Tiene que ver con una concepción. A mí me parece que desde ahí hay diferentes lugares, claro. El otro día una amiguita de mi hija... ¿Cuántos años tiene tu hija? 7. Como Almudena. Exacto. Claro. Sí. La hija del negro. La misma edad. ¿Y qué te decía una chica de 7 años? Una chica de 7 años me decía, ¿qué podemos hacer para que no gane Macri? y cada uno puede en su medida, digamos. Y me parece que yo quiero hacer para que no nos gane la idea de que el Estado no sirve, para que no nos gane la idea de que la política no sirve. Yo quiero hacer para que no nos gane la idea de que todos somos iguales y que los políticos ninguno sirve. Yo quiero estar ahí para decir se puede. Que
no instantáneamente. No digamos si se puede. Porque no. Ahora, esta ciudad, históricamente, el peronismo viene, digamos, sufriendo derrota tras derrota. Y la verdad que son muchísimos años de una gestión socialista. ¿Ves un desgaste? Se nota desde... Yo veo, por ejemplo, hoy, veo que hay más debate político. De por sí vengo de la peatonal con todo este clima de pantalla, y no es que simplemente la gente, los militantes están repartiendo volantes, sino que están casi todos debatiendo. La gente les contesta, les hace preguntas y ellos responden. ¿Ves una gestión desgastada? Porque también pienso en otras gestiones que se desgastaron, ¿no? Con el paso de los años. ¿Esta está desgastada? ¿Le llegó el final? La gente va a decir si le llegó el final. Yo veo una gestión absolutamente desgastada, sin ningún tipo de reacción ante los nuevos problemas de Rosario. A mí me parece que el socialismo repite la misma receta hace mucho tiempo, y la verdad es que uno mira la ciudad y dice, es increíble que algunas cosas estén como estén. Yo creo que es una gestión desgastada, que es muy difícil para un equipo de gobierno gobernar 30 años y renovarse, digamos, renovarse en el sentido pleno de la palabra. Yo quiero decir que hay algunas personas que tienen una especie de referencia con el socialismo diferente a la del PRO. En mi caso no. Yo pienso, mi límite ideológico es con el socialismo igual que con el PRO. Digamos, yo entiendo la visión de la sociedad diferente a la del socialismo, tan diferente como la del PRO, digamos. Nada más que el socialismo gobierna hace 30 años Rosario, hace 12 años la ciudad, la provincia, y el PRO en 3 años destruyó la Argentina. Carola, lo hablábamos en el caso de Karen Tepp, con el espacio que ellos conformaron junto con el Frente Social y Popular. También lo hablamos con Zuckerman en el ámbito en el que está participando él, si bien no compiten una interna contra otro. Contanos vos quiénes conforman, quiénes son parte de esta lista que han construido con Encuentro por Santa Fe. Mira, en segundo lugar está Hugo Ríos, es docente, es el responsable de la corriente de Descamisados. En tercer lugar está Catriel Villegas, es un militante del peronismo muy conocido. En cuarto lugar está Estrella Scolari. En quinto lugar está Marcelo Gluck. Y después un grupo de profesionales, algunos artistas de la ciudad, que nos hemos armado un grupo que tenemos una visión de equipo de cómo cambiar la ciudad. Este espacio es un espacio realmente de encuentro, ¿no? Porque muchos nos conocemos desde hace muchísimos años, otros nos conocemos hace menos tiempo, pero quisimos armar una lista que represente las diferentes actividades. Hay jóvenes que representen los diferentes quehaceres de la ciudad, y la verdad estamos muy contentos y nos sentimos esto, ¿no? Sentimos que somos un equipo con ganas de hacer cosas y de aportar experiencia, compromiso, voluntad en el caso de los más jóvenes, ¿no? Yo tengo una visión, no te diría pesimista, pero uno está dolido con la Argentina, ¿no? Sí. Pero yo estoy empecinada en ser optimista sobre el futuro. Yo todos los días me levanto y creo que lo mejor está por venir, porque lo tenemos que hacer, porque no nos va a regalar nadie, digamos, pero hay que hacerlo. Bien. Gracias, Carola, por venir hasta acá. Estamos en Noticias Piratas, estamos en el segmento de entrevistas en campaña. Hoy le tocó a Carola Danín, candidata a concejala de Encuentro por Santa Fe. Vamos a seguir debatiendo tal vez también con vos en otra oportunidad. Por supuesto, y con otros y otras candidatas que van a estar pasando por este programa. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Chao. 12 minutos pasaron de la hora 13. Seguimos hasta las 14 haciendo Noticias Piratas.